Nur era un huérfano pobre que estaba desesperado por ser un aventurero para escapar de la pobreza, pero fue rechazado en todas partes por ser un fracaso. Sin otra opción, entrena su única habilidad con la espada durante 14 años, hasta convertirse en el espadachín más fuerte de todos los tiempos y derrotar a cualquiera que desee. Todo comienza cuando Nur encuentra una guía de aventureros en su granja que su padre solía leerle cuando era joven. Entonces, recuerda que su madre le dijo antes de morir que viviera su vida al máximo, así que decide seguir su sueño y convertirse en un aventurero. Al día siguiente, rinde homenaje a sus padres antes de poner rumbo a la capital para encontrar el gremio de aventureros. Una vez allí, pide registrarse como un aventurero, pero después de echar un vistazo al enano delirante, el maestro del gremio le dice que se vaya a jugar con rocas. Sin embargo, después de que Nur explica su trágica historia de vida, el maestro del gremio decide darle una oportunidad, pero explica que tiene que adquirir una habilidad para convertirse en aventurero. Después, Nur encuentra la academia de espadachines de la ciudad y se inscribe, pero después de meses de entrenamiento, el maestro Sig le dice que desista porque solo aprendió una habilidad de parada inútil. A pesar de esto, Nur se niega a renunciar a su sueño e inmediatamente se inscribe en otras academias, con la esperanza de dominar todas las demás habilidades, pero él solo aprende las formas más básicas de otras habilidades mágicas y es enviado lejos. Finalmente regresa al maestro del gremio, que se sorprende por lo incompetente que es y dice que no hay manera de que pueda convertirse en un aventurero. Pero sin otra opción, Nur regresa a casa y decide pasar todo su tiempo perfeccionando la habilidad de una parada aprendida con el maestro Sig. Después de entrenar durante 14 años seguidos, ahora puede parar más de 1000 espadas en un solo aliento. Así que decide regresar a la capital para darle una oportunidad más a sus sueños. Con el tiempo conoce a una recepcionista, pero después de ver todas sus habilidades, ella todavía se niega a registrarlo y explica que ser un bloqueador experto no cambia el hecho de que es un debilucho sin talento. Por suerte, el maestro del gremio entra y lo reconoce, por lo que toman una copa juntos, y Nur explica cómo pasó todo este tiempo entrenando. Después de observar sus habilidades una vez más, el maestro del gremio le dice que hay en realidad aventuras de rango F, pero a diferencia de los que suelen emprender misiones, él solo tendrá permitido realizar trabajos menores a las personas que viven en la ciudad. Nur, entusiasmado, acepta esto y finalmente se convierte en un aventurero registrado. Varias semanas después, Nur termina un trabajo para una empresa constructora, pero después de recibir su pago, oye gritos de una mazmorra cercana y corre hacia adentro. Luego ve a la princesa, Lin, encadenada por un hechizo de subyugación, mientras sus caballeros intentan evitar que un minotauro colosal le corte la cabeza. En cuestión de segundos, el minotauro reduce a sus caballeros a trozos de carne esparcidos por la mazmorra. Pero mientras intenta acabar con ella también, Nur agarra una espada y le lanza una piedra en el ojo. Inmediatamente comienza a perseguirlo e intenta atravesarle el pecho con sus cuernos, pero Nur lo bloquea con naturalidad y envía a la bestia de 10 toneladas a estrellarse contra la pared. A pesar de ello, regresa y continúa atacando, pero un poderoso anillo mágico de repente atrae su atención hacia Lin. Entonces comienza a correr hacia ella. Al ver esto, Nur usa su habilidad de paso pluma para aumentar su velocidad y bloquear el ataque en el último momento. Incluso después de que su espada se corta por la mitad, continúa bloqueando cada golpe y finalmente desvía el hacha del minotauro atravesando su propio cuello. Lin entonces le agradece por salvarle la vida, pero cuando ella le pregunta su nombre, él le dice que ella no debe preocuparse por eso y sale justo antes de que aparezca otro escuadrón de caballeros dispuesto a ayudar. Varios minutos después, Lin dice una oración por los caballeros que fueron masacrados por el demonio minotauro justo antes de que su caballero guardián Inés aparezca y se disculpe por estar ausente. Después de que Lin le diga que no se preocupe, otro caballero llamado Lord Dandalk sugiere regresar al palacio porque su hermano le pidió verla. Al día siguiente, el príncipe Rain le cuenta a Dandalk sobre su conversación con Lin y dice que alguien tenía que ser responsable de convocarlo porque los minotauros solo se encuentran en las regiones más profundas de la mazmorra. Dandalk está de acuerdo con él y explica con más detalle cómo un poderoso mago llamado Oken echó un vistazo al anillo que invocó al minotauro y dijo que era del imperio mágico de Deridra. Esto hace que Rain descubra quién es el culpable, pero decide hablar de eso más tarde y pregunta si lograron encontrar al guerrero dominante. Logró encontrar al guerrero poderoso que derrotó al minotauro en segundos. Dandalk entonces le dice que miembros de su cuerpo secreto intentaron acosarlo y dijeron que él de repente desapareció justo ante sus ojos. Mientras Rain intenta averiguar quién es, Nur camina en el gremio y ve al maestro del gremio, quien inmediatamente le pregunta si está bien porque nadie lo vio después de que el demonio apareciera ayer. Él no explica cómo decidió irse a casa. Después
después de darse cuenta de que él era seguido, y se disculpa por preocuparlo, mientras el maestro del gremio continúa gritando acerca de lo poderoso que era el demonio, y dice que solo un héroe poderoso podría haber derrotado fácilmente a una bestia de rango A. Noor piensa tontamente que tuvo suerte, porque pasar toda su vida en una granja lo hizo pensar que el minotauro era solo un toro furioso. El maestro del gremio entonces entrega su pago, pero luego Lin aparece de repente y dice que tuvo que usar una habilidad especial de detección para encontrarlo. Mientras intenta iniciar una conversación, todos en el gremio comienzan a prestarles mucha atención, por lo que ella sugiere salir y ofrece usar un hechizo de ocultación para evitar que alguien detecte su presencia. Noor se siente un poco confundido por la forma en que actúan todos, sin darse cuenta de que ella es la princesa del reino, por lo que el maestro del gremio le dice que no diga ni haga nada estúpido. Momentos después, encuentra un lugar tranquilo afuera para que Lin le agradezca y diga que literalmente salvó toda la ciudad al detener al minotauro. Pero Noor todavía falla y no entiende por qué su pequeña pelea con la vaca loca es tan importante. Incluso se disculpa por interrumpir y dice que probablemente iba a derrotarlo con sus habilidades de maga, pero ella continúa dándole las gracias y le pregunta si puede venir a ver a su padre. Él respetuosamente se niega y dice que realmente no tiene por qué hacer cualquier cosa para agradecerle, pero ella insiste en hacer algo para agradecerle y se ofrece a darle a él todo lo que quiera. Cuando él rechaza la oferta nuevamente, ella se emociona y se niega a ceder hasta que él diga que sí, así que acepta ver a su padre, pero le dice que no haga nada más. Varios minutos más tarde, llegan al palacio de su familia y después de que Noor se toma un momento para mirar la increíblemente gran propiedad, Lin lo lleva adentro. Sin embargo, se encuentran con Inés al entrar, así que Lin explica que él es quien le salvó la vida y le pregunta a Inés dónde está su papá. Después de saludarla y explicando que su padre está actualmente teniendo una reunión con Rain, Inés golpea a Noor con una mirada de muerte antes de ofrecerse a acompañarlos adentro. Segundos después, se topan con un tipo obsesionado consigo mismo llamado Gilbert, quien inmediatamente apunta su lanza directamente a la cara de Noor y le pregunta quién es. Inés luego le dice que deje de actuar como un tipo duro, ya que Noor es el invitado de Lin, pero mientras ellos pasan caminando, ella le dice sutilmente que la siga en caso de que necesiten enviar a Noor de regreso a casa en una bolsa para cadáveres. Casi al mismo tiempo, Rain le dice al rey Clays que Deridra probablemente orquestó el ataque a Lin, porque se negaron a darle acceso a las reliquias en la mazmorra. Después de que Clays dice que Deridra está tratando de incitar una guerra, Lin entra para decirles quién es Noor, y mientras todos los demás se arrodillan para mostrar respeto, Noor se acerca a él casualmente y le dice que solo vino porque Lin insistió. Clays entonces le agarra el brazo para agradecerle por salvarle la vida y le pregunta si tiene alguna petición o deseo. Como siempre, Noor se niega a tomar ninguna medida especial o regalos y dice que ya tiene más que suficiente. Pero después de tomarse un momento para pensar, Clays agarra una grande y espada desigual de detrás del trono y se la ofrece. Noor se sorprende por el peso insano de la espada, pero sobre todo se preocupa por la mirada preocupada de Rain, por lo que le pregunta a Clays si la espada es un objeto valioso. Después de que Clays afirma que es solo una espada al azar que recogió durante una misión, Noor lo acepta, así que Clays le dice que le dé un golpe. Al momento siguiente, Noor la mueve casualmente con un solo brazo y casi rompe todas las ventanas en la sala del trono, lo que provocó que Lin e Inés se sintieran totalmente impactadas allí. Mientras Rain y Gilbert luchan por creer lo que ven sus ojos, Clays, por otro lado, se ríe y pregunta si Noor entrenará a Lin, pero Noor se niega inmediatamente y dice que se le debería permitir elegir un maestro para ella misma. Con eso, Clays finalmente lo deja irse, y al salir se le ocurre la brillante idea de usar la espada como excavadora de canalones. En ese momento, Inés le pide un momento de su tiempo y se disculpa por su comportamiento grosero ocurrido antes, explicando que la misión de su vida es proteger a toda la familia de Lin. Después de dándole las gracias una vez más por proteger a Lin, le pregunta su nombre y se sorprende cuando lo dice, pero ella oculta esto rápidamente y se ofrece a ayudarlo con todo lo que necesite, antes de amenazar también con dejarle un par de cicatrices más si alguna vez habla con el rey casualmente. Tan pronto como regresa adentro, Gilbert aparece y le pregunta a Noor si desea entrenar con él. Momentos después, lo lleva a una sala de entrenamiento y le dice que elija cualquier arma de su elección. Noor entonces se da cuenta de que esta es la oportunidad perfecta para poner todos sus años de formación a la prueba, así que agarra una espada de madera y entra al ring. Al instante siguiente, Gilbert desata una serie de ataques rápidos con su lanza, pero Noor evade fácilmente cada uno de ellos
ellos, y pronto empieza a pensar que Gilbert en realidad lo está tratando con calma. Cuando de repente se detiene y le dice a Gilbert que deje de contener sus golpes, hace que toda la sala se quede paralizada. Pero Gilbert acepta con calma y triplica su velocidad en un instante. Noor se da cuenta rápidamente, pero aún así logra esquivar cada ataque. Entonces Gilbert intenta atraparlo con la guardia baja, lanza un potente golpe a la cabeza, pero Noor lo esquiva con naturalidad al último segundo. Después de evadir un par de ataques más, se detiene y le dice a Gilbert que suba el nivel. Este tiempo, Gilbert se enoja y decide ir con todo, pero después de evadir cada ataque, Noor se da cuenta de que en realidad podría estar dándole su merecido. Siente que se aproxima un ataque peligroso mientras Gilbert desata un movimiento poderoso que cubre toda la habitación con una nube de polvo. Sin embargo, después de que el polvo se instala, ve a Noor del otro lado y se congela en estado de shock, mientras Noor decide darse por vencido para poder dejar de humillarse en frente a los novatos. Minutos después, Noor finalmente sale del palacio y reza para no tener que volver nunca, mientras los subordinados de Gilbert se apiñan para convencerse de que Noor solo sobrevivió porque Gilbert usó una lanza de madera. Mientras seguían hablando de lo increíble que era Gilbert, él recuerda cuando tomó por primera vez una lanza y rápidamente se dio cuenta de que estaba destinado a dominar eso. A medida que pasaban los años, derrotó fácilmente a cualquier oponente que se atreviera a enfrentarlo en un duelo en solitario. Finalmente, él se aburrió de pelear con débiles y se mudó a la ciudad capital, con la esperanza de encontrar oponentes poderosos entre la Guardia Real o el cuerpo especial encargado de proteger a la familia real. Una vez más, fracasó al encontrar a alguien remotamente cercano a su habilidad, aparte del maestro Zeke, quien se unió a él en los campos una tarde para hablar de esta obsesión por encontrar un oponente digno. Cuando Zeke sugirió enfrentarse a Ines, Gilbert afirmó que ella era tampoco lo suficientemente fuerte como para ganarle en un combate normal antes de preguntarle a Zeke si alguna vez se sintió cansado de entrenar a débiles en la academia de espadachines. Zeke entonces le recordó que necesitaban todo el ejército para mantener el reino protegido y le aseguró que alguien más fuerte aparecería eventualmente. De vuelta al presente, Gilbert comienza a reproducir toda la pelea en su cabeza y recuerda lo simple que Noor actuó al hablar con Clays. Esto lo confunde aún más porque, a diferencia de lo que Noor estaba pensando, él estaba realmente dándolo todo durante su pelea y tuvo que usar su habilidad mortal, Targrave, en un intento de asestar un solo golpe. Después de recordar también cómo Noor decidió aceptar la derrota por lástima, notó grandes grietas en el área en la que se encontraba Noor y se preguntó cómo diablos logró ejercer tanta energía mientras evade los golpes rápidos. Casi al mismo tiempo, Noor recuerda cómo tuvo que combinar golpes físicos de mejora y usar hechizos de paso pluma para esquivar a Gilbert, y todavía cree que tuvo suerte de haber salido vivo. Al día siguiente, usa la espada como rastrillo de canaletas y se emociona al ver qué fácil es sacar toda la suciedad. Sin embargo, después de horas de trabajo, se toma un descanso en el bosque y se da cuenta de que no tiene otros trabajos que hacer durante los próximos días, porque el acceso a la mazmorra estaba completamente sellado, lo que significa que la empresa constructora no lo necesitará pronto. Después de considerar usar la espada como remo y bandeja para pizza, decide abrir una parrilla en su tiempo libre y decide usar su pequeña habilidad de llama, ya que es lo único que aprendió de Oaken. Al momento siguiente, Lynn aparece, así que intenta saludar, pero inmediatamente recuerda la advertencia de Ines sobre su tono casual. Sin embargo, Lynn insiste en que él debe llamarla por su nombre habitual antes de pedirle permiso para convertirse en su asistente. Después de que ella explica lo útil que le será, él declina cortésmente la oferta y dice que no la necesita para cualquier cosa, pero una vez más ella se niega a aceptar un no por respuesta. Esta vez, sin embargo, Noor también se niega a doblegarse ante su terquedad, por lo que comienza a demostrar todas las habilidades superpoderosas que alguna vez había dominado en un intento de hacerle cambiar de opinión. Finalmente, se cansa de la destrucción innecesaria, pero todavía la rechaza, así que ella decide empezar a hablar de todos sus logros. Esto hace que él se dé cuenta de que ella honestamente lo ve como un héroe demasiado poderoso, por lo que decide acabar con sus delirios y le muestra su versión del hechizo de la llama diminuta. Minutos después, ella regresa a la ciudad y recuerda una leyenda popular sobre un niño que se unió a todos los programas de entrenamiento de la ciudad y aún así fracasó para desarrollar habilidades valiosas. Había crecido creyendo que no era más que una historia porque literalmente nadie había podido soportar 2 programas seguidos, pero después de lo que Noor hizo en la mazmorra, había empezado a atar cabos. También hubo un tiempo en el pasado en que Oaken, quien actualmente es el mago más grande vivo, le mostró su versión más fuerte del hechizo de la pequeña llama. Después de activar su versión actual del hechizo, recuerda la
masiva bola de fuego que Noor creó, y cómo dijo que sus otras 5 habilidades estaban al mismo nivel. Esto la lleva a que lamentar haberse mostrado alguna vez sus habilidades porque obviamente no son nada comparadas con las de él. Se queda perpleja por el hecho de que alguien tan poderoso vive su vida cotidiana de la forma más sencilla posible. Un par de horas después, ella lo encuentra en la ciudad y decide empezar a seguirlo a todas partes, hasta que se convence de que ella vale la pena su tiempo. Al día siguiente, Rain se pregunta si Clays estaba drogado cuando entregó casualmente la gran espada negra a manos de Noor. Hace varios años, cuando aún era un aventurero, se metió en una peligrosa misión con un grupo llamado Los 6 Soberanos para explorar la parte más profunda de la mazmorra. Fue durante este momento del día. Era una persona muy especial, una de las personas más poderosas que había existido en la ciudad. Él inmediatamente llevó la espada de vuelta hacia la ciudad e hizo que los mejores herreros de la ciudad y los magos pusieran a prueba sus habilidades más poderosas en ella, pero nadie pudo hacer una sola mella en la hoja, dejando a toda la ciudad en shock porque estaba claro que algo había dañado la hoja hasta su actual estado. Mientras decide dejar de obsesionarse con Noor y acepta que él podría ser la clave de algo grande en el futuro, Noor desayuna con Lynn y decide ir a buscar un trabajo con el maestro del gremio, con la esperanza de que finalmente lo vea como lo que es y siga adelante con su vida. Poco después de esto, llegan al gremio y el maestro del gremio naturalmente se siente sorprendido de ver al recolector de basura más popular de la ciudad trabajando con la princesa, pero Lynn le dice que debe omitir todas las formalidades y tratarla como a una aventurera normal. El maestro del gremio se da cuenta de que Noor quiere un trabajo por un día, entonces sugiere que formen un grupo juntos y ataquen a un grupo de goblins que está aterrorizando el bosque simplemente fuera de la ciudad. Al oír esto, los ojos de Noor se iluminan de emoción, mientras nunca esperó recibir permiso para cualquier cosa más allá de raspar las canaletas. Sin embargo, después de que el maestro del gremio le recuerda que Lynn tiene que aceptar formar un equipo con él, empieza a sentirse mal y se pregunta si ella tiene un problema con ello. Afortunadamente, ella le recuerda su promesa de hacer todo lo que le pida y con mucho gusto le dice que sí, así que toma la espada y se dirige a la misión. Justo entonces, el maestro del gremio le llama la atención por su sobreexcitación que le hizo olvidar que aún no le han pedido detalles de la misión. El maestro del gremio luego le advierte tener cuidado antes de seguir explicando que tal vez ni siquiera se topen con ningún goblin porque sus números se han reducido drásticamente por alguna extraña razón en los últimos días. Mucho más tarde, ellos finalmente llegaron al bosque de la muerte y después de caminar por varios minutos, la habilidad de detección de Lynn aún no detecta ningún rastro de actividad monstruosa. Noor decide entonces ir más allá, más adentro del bosque, pero un par de minutos después, Lynn se detiene de repente y le dice que sintió la presencia de un monstruo poderoso que apareció justo un segundo más adelante. Sin siquiera pensarlo un momento, Noor decide ir a mirar más de cerca y, tras notar algo crujiendo entre los árboles, ambos se congelan en estado de shock, mientras un goblin del mismo tamaño que el titán colosal de Berthold aparece. En ese momento, Lynn recuerda que el emperador goblin era en realidad una modificación genética de la especie que salió terriblemente mal. Cuando Noor de repente le dice que se cubra, ella decide seguir su ejemplo. Mientras intentan averiguar un plan, el goblin empieza lanzándoles árboles enteros, por lo que Noor usa su habilidad de parada para bloquearlos, mientras Lynn ataca al goblin con varias habilidades superpoderosas. A pesar de esto, sigue lanzando árboles, y Lynn finalmente se da cuenta de que tiene regeneración ultra rápida. Después de que ella le diga que los ataques regulares no funcionarán mientras tenga esa piedra de maná en el centro de su cabeza, Noor le dice que use su piel de ráfaga de viento para impulsarlo hacia el goblin. Ella inmediatamente le pregunta si habla en serio, porque un ataque así literalmente lo haría pedazos, pero él le dice que se concentre en la espada. Al instante siguiente lo envía volando hacia el goblin y después de casi perder el conocimiento por la velocidad insana, Noor se bloquea y logra bloquear un último ataque antes de derribar la piedra de maná de su cabeza. Mientras pierde la cabeza, Lynn agarra la piedra, por lo que Noor le dice que saque al goblin de su miseria lo más rápido posible para que no sufra y procede a cocinar a la bestia furiosa hasta que finalmente cae. Mucho después, Rain se entera de todo y se preocupa, así que los miembros del cuerpo secreto explican cómo el emperador goblin logró permanecer oculto durante días y también decirle que la piedra probablemente vino de la santa teocracia de Mitra. Esto le preocupa mucho más porque el reino ya tiene magos poderosos que deberían ser capaces de detectar magia de tan alto nivel. Mientras siguen discutiéndolo, Noor y Lynn regresan al gremio para contarle al maestro del gremio todo lo que sucedió. Después de escuchar todo, se convence de que Lynn hizo la mayor parte del trabajo mientras que Noor simplemente observó. Pero cuando Noor empieza a describir al goblin y la piedra de maná en su
cabeza, se confunde y pregunta si lo que pelearon fue en realidad un goblin común y corriente. Para comprenderlo de verdad, pide pruebas, esperando que trajeran de vuelta una oreja del goblin como les dijo antes, pero Noor explica que tuvieron que quemarlo hasta las cenizas. Horas más tarde, Rain lee informes de civiles, cada uno quejándose de sucesos extraños que empezaron recientemente a suceder en el reino. Después de leer cuidadosamente cada uno, se da cuenta de que la nación rival de Deridra ya ha comenzado su plan de infiltración, así que ordena al cuerpo de miembros que se dirigirán a las afectadas regiones para buscar pistas. También les dice que convoquen a los 6 soberanos, y después de que salgan corriendo a hacer lo que dijo, se preocupa aún más porque no tienen idea de cuánto daño está a punto de ser desatado en todo el reino. Después, Noor y Line comparten una comida gracias a la decisión del maestro del gremio de darles algo de dinero como recompensa por completar su primera cacería. Mientras mastica con entusiasmo la carne a la parrilla, empiezan a preguntarse si ella también planea seguirlo a casa, pero finalmente ella le dice que es hora de partir de vuelta al palacio. Sin embargo, después de agradecerle por su ayuda con la misión, Rain aparece y de repente le pide que se dirija a una ciudad en el distrito de la montaña. Noor obviamente se siente sorprendido por la repentina petición, entonces Rain promete compensarlo adecuadamente y dice que es el único en quien pueden confiar con la misión. Al día siguiente, felizmente saca la cabeza del carruaje mientras salen de la ciudad capital y se siente emocionado porque nunca esperó experimentar tal lujo en esta vida. Después de notar la expresión triste en el rostro de Lynn, le pregunta si no disfruta de la vista e intenta iniciar una conversación sobre lo hermoso que el paisaje es, pero de repente ella se disculpa por haberlo obligado a hacer un viaje repentino con ella. Luego le dice que no se preocupe por eso, ya que Rain ya prometió pagarle por todo. La anterior tarde había explicado que debían esperar en el distrito de la montaña hasta que un determinado mensaje determinara si regresarían a la capital o continuarían el viaje hacia la santa teocracia de Mitra. Cuando Lynn expresa preocupación por lo que podría estar sucediendo en la ciudad, Ines le dice que no se preocupe por nada y le promete mantenerla a salvo. La noche anterior, Rain también le había dicho que se uniera a ellos en el viaje, pero él explicó que era básicamente una misión para asegurarse de que nada le pasara a Lynn si el reino en realidad es destruido por Deridra. Después de su viaje por el camino de los recuerdos, se detienen junto a un arroyo para descansar. Entonces Noor encuentra un lugar debajo de un árbol para sentarse, e Ines de repente se une a él para disculparse también por haber hecho que se una al viaje. Una vez más, le dice que no hay nada de qué preocuparse y pregunta por qué todos parecen estar tan obsesionados con el viaje. Continúa recordándole que él puede defenderse y dice que puede huir fácilmente en caso de emergencia, pero ella le dice que no se preocupe por correr porque puede protegerlo con su blindaje. Esto le provoca curiosidad, ya que en realidad nunca la ha visto hacer nada. Entonces ella invoca el escudo divino y explica que casi nada puede atravesar eso. Mientras lo observa más de cerca, recuerda lo que Lynn le dijo sobre el talento de Gilbert y se da cuenta de que todos son realmente increíbles, por lo que la felicita. Sin embargo, ella recuerda el día en que sus poderes hirieron a una amiga que vivía con ella en un orfanato. Afortunadamente, un poderoso sanador llamado Zain la curó, y después de que Oken explicó que ella tenía una habilidad capaz de destruir naciones, el escudo soberano Dandalg la tomó en custodia y gastó años entrenándola para que pudiera dominarlo. Cuando Noor mencionó su nombre por primera vez a ella un par de días atrás, recordó cómo Dandalg a veces deseaba seguir con vida durante sus misiones hace años. En aquel entonces, siempre sentía celos de que hubiera alguien a quien Dandalg sostuviera en alta estima, y después de que Noor apareció en el palacio con Lynn, sus celos crecieron a medida que ella finalmente se dio cuenta de por qué Dandalg no podía dejar de hablar de él. Minutos después, continúan su viaje y ella finalmente decide dejar de lado sus sentimientos para centrarse en la misión. Pero entonces, de repente, Noor ve un rastro en los campos y se lo dice. Después de que ella dice que probablemente no es nada, Lynn echa un vistazo y le dice inmediatamente que detenga el carruaje porque el rastro se mueve. Luego usa una magia que expone un hechizo para neutralizar la barrera que ocultaba un poderoso dragón negro. Casi al mismo tiempo, monstruos poderosos comienzan a aparecer por toda la capital, y después de que un soldado se precipita hacia la oficina de Clays para explicar la situación actual, Rain le dice que se concentre en evacuar a los civiles mientras los aventureros y miembros de los 6 soberanos continúan luchando contra los monstruos. Después de que el soldado se va, Clays le dice a Rain que Deridra realmente se toma en serio la amenaza y dice que probablemente está tratando de destruir toda la ciudad dividiendo sus fuerzas. Rain luego le dice que al menos no tendrán que preocuparse por la seguridad de Lynn. Mientras tanto, un niño llamado Rollo, que caminaba con el dragón negro, queda inconsciente en el momento en que el hechizo de Lynn impacta. Al momento siguiente, Noor se apresura
apresura por Smu a protegerlo del dragón, ignorando a Ines, quien inmediatamente le dice que regrese. Mientras continúa bloqueando al dragón, Ines le dice a Lynn que use su vista mágica para mirar bien al niño, y se sorprende al darse cuenta de que él es en realidad un demonio. Hace un rato, Rain había explicado cómo los demonios controlaban monstruos y casi aniquilaron la santa teocracia de Mitra. Esto, a su vez, condujo a que los demonios fueran perseguidos por los humanos hasta casi extinguirse. Después de que ella se da cuenta de que esta sangrienta historia debe ser la razón por la que Rollo lleva un dragón negro a la ciudad capital, el dragón lanza una densa nube oscura que envenena inmediatamente la lluvia y todo a su alrededor. Mientras Noor comienza a perder fluido corporal por cada agujero en su cuerpo, Lynn intenta ayudar, pero Ines usa su escudo para detenerla y dice que no hay nada que puedan hacer en este momento porque nadie ha sobrevivido al veneno del dragón negro tras tomarlo a quemarropa. Para colmo, se hincha para otra explosión. Así que extiende el escudo para proteger a Lynn y se disculpa con Noor por romper su promesa. Sin embargo, después de que una de las garras del dragón la golpea en el escudo, ella ve que Noor sigue luchando y se da cuenta de por qué Dandalk lo respetaba tanto. Sin embargo, después de un par de minutos más de bloqueo, Noor finalmente es derribado y se prepara para ir a ver a sus padres en el cielo. Hace años, Rollo y un grupo de otros demonios fueron arrojados a prisión, destinados a vivir el resto de sus días en una celda oscura y mohosa, sobreviviendo solo con pan duro y cualquier cosa que los guardias consideraran apto para comer. Un día, mientras todos luchaban por conseguir un pedazo del servicio de la mañana, Rollo miró al guardia y se quedó mirando demasiado tiempo. Así que el guardia lo llevó a una celda diferente y pasó horas pateándolo hasta que empezó a vomitar sangre. Finalmente, Rollo reunió el coraje suficiente para preguntar si había hecho algo para merecer un trato tan duro. Al oír esto, el guardia perdió los estribos y dijo que no tenía derecho a hablar antes de proceder a utilizar su cara como saco de boxeo. Al poco tiempo, Rollo apenas podía moverse y quedó sangrando en el suelo frío durante días, sin comida ni cuidados. A medida que pasaba el tiempo, se acostumbró al odio de los humanos y con frecuencia lo ponían en exhibición para que los perdedores frustrados pudieran descargar sus frustraciones en él. Sin embargo, pronto aprendió a leer las mentes y después de que la gente se enteró, las palizas se reanudaron. Poco después de esto, el guardia capturó un dragón negro y le dijo que lo transportara al reino de Clays a cambio de un tratamiento adecuado para él y el otro pueblo demonio en prisión. El guardia también explicó que no completar su misión podría llevar a una condena aún peor, con palizas y torturas que las que jamás había tenido que soportar. Así que Rollo aceptó a regañadientes. Sin embargo, en su camino a través de los campos de trigo, el hechizo de Lynn rompió su sello en el dragón, lo que provocó que lo dejara inconsciente antes de que pudiera recuperar el control. En ese momento, la idea de fracasar en su misión y causar más dolor a sus compañeros demonios lo aterrorizaba. Pero cuando el dragón comenzó a caminar para atacar, aceptó con gusto su destino, pensando que finalmente pondría fin a su sufrimiento. Sin embargo, Noor intervino de repente para protegerlo, lo que fue una sorpresa ya que ningún humano había intentado ayudarlo antes. Mientras observaba en estado de shock, Noor fue envenenado y rápidamente usó su hechizo de bajo nivel para curarlos a ambos del veneno. Sin embargo, como el dragón seguía escupiendo veneno, Noor decidió tomar la mayor parte del veneno mientras mantiene a Rollo a salvo con su hechizo de curación baja. Una vez más, Rollo luchó por creer lo que veía y solo pudo observar mientras Noor seguía peleando y finalmente se desmayó. Hace años, Noor todavía estaba en el proceso de aprender a valerse por sí mismo después de no poder convertirse en un aventurero. Entonces fue al bosque a recoger hierbas para hacer una sopa casera. Más tarde, finalmente hizo la sopa y disfrutó cada cucharada hasta que se desplomó en un charco de su propia sangre y se dio cuenta de que la planta que usó era altamente venenosa. Gracias al hechizo de baja curación, logró mantenerse con vida hasta la mañana y después de lavar lo que quedaba en su sistema, encontró una guía que su madre había hecho para ayudarlo a elegir las hierbas adecuadas para comer. A pesar de todavía sentir los efectos de la hierba, decidió entrenar como siempre, pero sorprendentemente, en poco tiempo empezó a sentirse mejor y decidió ir a recoger hierbas de nuevo. Después de ver la misma flor venenosa que casi lo envió al paraíso, fue mordido por una serpiente con púas venenosas y se desmayó por su veneno, solo para despertar minutos después y darse cuenta de que estaba completamente curado. 3 horas después, asó la serpiente y la usó como cena antes de darse cuenta de que su cuerpo había desarrollado algún tipo de inmunidad anormal contra el veneno. En lugar de agradecer a Dios como lo haría cualquier persona normal, comenzó a probar los límites al permitir que más serpientes lo muerdan y cambiar su dieta a cada venenosa criatura que pudiera encontrar. Después de meses de hacer esto, se dio cuenta de que podía sobrevivir fácilmente a cualquier nivel de veneno y solo se desmayaba
fallaba en ocasiones en que la dosis era inusualmente alta. De regreso al presente, su inmunidad anormal lo salva una vez más, y después de asegurarse de que Rollo está bien, continúa bloqueando al dragón y rompiendo sus garras hasta que decide golpearlo con la bomba de veneno definitiva. Line ve esto y le dice que corra, pero justo cuando el dragón intenta atacarlo, él le mete la espada en la boca, provocando que el veneno explote a través de su espalda y lo desintegre desde el exterior. Mientras su cadáver se derrite lentamente, camina hacia Rollo y le pregunta si está bien. Rollo luego dice que está bien antes de explicar que en realidad estaba llevando al dragón a la ciudad capital. Noor, quien piensa que el dragón con el que acaba de pelear es en realidad una rana, inmediatamente comienza a sentir pánico y temores de que simplemente impidió que Rollo entregara suministros valiosos a la ciudad. Después de pensar en todo el tiempo que Rollo probablemente pasó cultivándolo en una granja, se disculpa por ser tan desconsiderado, pero Rollo lo detiene y le dice que está bien, así que Noor pregunta cómo incluso consiguió llevarlo consigo para viajar. Luego Rollo explica lentamente su habilidad para controlar monstruos, esperando que Noor logre asustarse o atacarlo. Pero Noor se emociona al escuchar sobre tal habilidad y la llama un talento asombroso, mientras comienza a explicar todas las cosas que probablemente podría hacer con tal habilidad. Rollo explica que en realidad es algo habitual para la gente demonio como él y le pregunta a Noor por qué no tiene miedo. Noor se confunde con la pregunta y pregunta por qué tendría miedo en primer lugar. Entonces Rollo le explica con más detalle lo que es y le dice que la gente generalmente es más cautelosa con los demonios. Entonces Noor le dice que su habilidad es increíble y dice que definitivamente hay personas que encontrarían a alguien como él extremadamente útil. Escuchar esas palabras desencadena una repentina oleada de emociones que Rollo nunca esperó sentir. Entonces comienza a llorar y pregunta si alguien como él puede ser útil para los demás. Justo cuando Noor se acerca para acariciarle la cabeza, Lynn corre con Ines y le pregunta cómo sigue vivo porque ningún humano debería ser capaz de soportar el veneno de un dragón negro. Después de que Noor dice que está perfectamente bien y le muestra su brazo, ella mira más de cerca y recuerda cuando Zayn le habló del espíritu sagrado, una habilidad de nivel S que purifica completamente el cuerpo de cualquier ataque. Sin embargo, a Zayn le llevó varias décadas dominarlo, lo que significaría que Noor solo tardó 14 años para estar al nivel de Zayn. Cuando de repente le pide que eche un vistazo a Rollo, ella se preocupa por lo que él realmente sea y le dice a Noor que tenga cuidado. Entonces, Noor sugiere llevarlo en el carruaje, pero Lynn e Ines inmediatamente se niegan y explican lo peligroso que puede ser. A pesar de esto, Noor insiste en ayudarlo, por lo que Ines lo observa de cerca y se da cuenta de que definitivamente es un esclavo solo por lo tímido y desnutrido que él se ve. Lynn también se da cuenta de que ella solo lo está juzgando basándose en cosas que ha escuchado y después de observarlo bien, decide ayudar y apoya la sugerencia de Noor para llevarlo consigo. Sin embargo, Ines explica que no pueden llevarlo a la santa teocracia de Mitra desde que los demonios fueron prohibidos hace mucho tiempo. Mientras intentan encontrar una solución, un mercenario con los ojos vendados llamado Sadu aparece tras preguntarle a Rollo por qué no terminó su misión. Noor incluso pregunta si él es quien envió a Rollo, pero Sadu dice que solo es un jornalero y les dice que solo vino a recuperar a Rollo. Noor se confunde con esto, pero después de decir algo sobre el cadáver de Rollo siendo valioso, Sadu carga y lo ataca. Afortunadamente, Noor lo bloquea y le pregunta qué quiere decir con eso, por lo que le explica cómo tiene la intención de hacerle un favor a sus empleadores eliminando a Rollo y entregando su cuerpo frío a ellos. Luego continúa atacando, pero Noor bloquea cada ataque mientras Lynn observa en estado de shock y lucha por seguir el ritmo de sus movimientos increíblemente rápidos. En ese momento, Ines le dice que se quede atrás porque ella también se ha dado cuenta de que no hay nada que puedan hacer para detener a Sadu. En ese momento logra saltar sobre Noor, pero cuando intenta alcanzar a Rollo, Noor entra de nuevo y destroza su espada antes de empujarlo hacia atrás. Después de tomarse un momento para pensar, Sadu decide eliminar a Noor primero y lo golpea con una fuerza increíble que lo envía volando unos metros hacia atrás. Noor se sorprende por el aumento repentino de su fuerza, pero entonces Sadu desata una ráfaga de ataques, así que Noor continúa bloqueando a tantos como puede, mientras comienza a darse cuenta de que está siendo superado por primera vez. Line, que aún no puede verlos, decide ir a ayudarlos, pero Ines la detiene y dice que no hay nada que puedan hacer en este momento porque Noor está luchando contra Sadu, un ex aventurero de rango S. Hace años entró a una reunión con los 6 soberanos para preguntar por qué el objetivo de un caso en curso había sido marcado como muerto mientras el caso aún estaba abierto. Dandal reconoció rápidamente el caso en cuestión y explicó que el objetivo solo se registró como muerto para evitar que la gente intentara revivirlo. Después de explicar además que era un aventurero de rango S que estaba constantemente en el punto de mira
presencia de otros aventureros de rango S, Gilbert se emocionó un poco y se ofreció a ir a pelear con él. Sin embargo, todos le dijeron que se mantuviera cerca de sus débiles compañeros de entrenamiento, porque Sadu tendría su cabeza en bandeja antes de siquiera parpadear. Oken luego explicó que Sadu alcanzó el rango S a una edad muy joven y ascendió rápidamente a la cima de la cadena alimentaria de los aventureros, debido a lo despiadado que era. A medida que pasaba el tiempo, otros aventureros comenzaron a perseguirlo porque siempre respondía al mejor postor y no le importaba a quién o qué tenía que destruir siempre y cuando le pagaran. Esto hace que se ofrezca una enorme recompensa por su cabeza, pero a medida que más personas siguen intentándolo para eliminarlo, su número de cadáveres aumentó. Después de que finalmente aceptó un contrato y destruyó un país entero por su cuenta, ellos afirmaron oficialmente que había fallecido en la batalla para evitar que más personas fueran asesinadas por él. De vuelta en el campo de trigo, Sadu acaba de darse cuenta de que hay algo anormal sobre Nur, y cuando se queja de haber perdido toda su colección de espadas, Nur ofrece reembolsarle si son realmente valiosas. Sadu entonces le dice que no se preocupe por eso y se da cuenta de que tiene algo que ver con su espada. Entonces lanza su última espada al aire. Al momento siguiente, esa espada se rompe en cientos de cruces de plata, cada una apuntando tanto a Nur como a Rollo. Entonces Nur comienza a bloquear mientras también usa su cuerpo como escudo para proteger a Rollo. Después de que Sadu dice que puede seguir haciendo más cruces de plata, Ines se da cuenta de que Nur no durará mucho contra él y decide ayudarlo. Pero luego recuerda su promesa de proteger a Lin y duda. Sin embargo, después de recordar cómo dejó a Nur para que se enfrentara solo al dragón negro, ella le pide permiso a Lin para ayudar. Para entonces, Nur acaba de bloquear otra andanada de ataques. Entonces Sadu intenta otro ataque para tomarlo por sorpresa. Por suerte, Ines interviene en ese momento para ayudarlo, y después de colocar un escudo para bloquear todas las cruces, también desata un ataque contra Sadu para mantenerlo ocupado. A pesar de ello, las cruces siguen colándose. Entonces Noor intenta pensar en una solución y recoge los dientes y colmillos del dragón negro. Después de pedirle a Ines que abra un agujero en el escudo, usa una mejora física para triplicar la fuerza de su brazo y lanza los colmillos del dragón a las espadas, lo que provoca que las cruces se rompan al impactar. Mientras continúa destruyendo las espadas, Sadu aparece de repente justo frente a Ines y trata de apuñalarla en el ojo, pero Nur lo bloquea fácilmente de nuevo y cortésmente pregunta si puede detener los ataques sorpresa. Sadu entonces se da cuenta de que su espada más fuerte acaba de partirse por la mitad, por lo que pregunta qué hay en la espada de Nur antes de reanudar sus ataques. Después de un par de minutos más sin poder acertar un solo golpe, salta hacia atrás y decide retirarse por el día, porque Nur ha destruido fácilmente toda su colección de espadas y obviamente todavía tiene suficiente fuerza para seguir luchando. Después de que Nur se disculpa nuevamente por destruir sus armas, Sadu lo llama y le dice que les espera una celebración ardiente en la capital. Luego le dice a Rollo que agradezca al dios al que le reza antes de intentar repentinamente un último ataque sorpresa y marcharse. Momentos después regresan al carruaje para hablar sobre la celebración de la que estaba hablando Sadu. Pero cuando Line sugiere regresar a la capital para echarle un vistazo, Rollo se siente aterrorizado y dice que no pueden regresar. Nur luego explica que no pueden llevarlo a Mitra debido a la prohibición, pero Rollo le dice que hay otro monstruo que se dirige a la ciudad capital y lo compara con el dragón negro, siendo varias veces más peligroso y probablemente destruirá toda la capital. Al escuchar esto, Lin decide regresar y le dice a Ines que no se moleste en intentar detenerla, porque ella ya sabe lo que Rain le dijo. Ines se sorprende, pero Lin le recuerda que son hermanos. Rollo también decide seguirlos y dice que la persona que controla al monstruo es probablemente también alguien del pueblo demonio. Después de que Nur le frota la cabeza para agradecerle, Lin nota que sus pensamientos se desvían y piensa que siente pena por Rollo, cuando en realidad solo desea que hubieran podido tomar una parte del dragón negro para poder comérselo. Mientras Ines comienza a llevarlos de regreso a la ciudad capital, Rain se entera de que los ciudadanos han sido evacuados con éxito y comienza a sentirse un poco mejor, pero luego se preocupa porque no tienen idea de dónde podría venir el próximo ataque. En ese momento mira hacia arriba y nota una esfera de ocultación. Entonces ataca con un hechizo para romper sellos y observa con horror cómo un dragón de la calamidad entra en su espacio aéreo. Hace años el padre de Nur le enseñó lo poderosos que son los dragones, pero él estaba obsesionado sobre todo con los héroes de la leyenda que derrotaron a los dragones. Entonces su padre le dijo lo fuertes que tenían que ser para sobrevivir al ataque de un dragón. De regreso al presente, siente algo poderoso proveniente del carruaje y se lo dice a Lin, pero ella lo ignora, hasta que echa un vistazo y ve al dragón de la calamidad volando en la ciudad. En ese momento, todos los lugareños que quedaron dentro se quedan paralizados
y observan con miedo cómo entra volando y comienza a destruir casas simplemente batiendo sus alas. Al ver esto, Rain casi pierde el control de la vejiga y se da cuenta de lo psicótico que el rey de Deridra es. Entonces ordena la evacuación inmediata de todos en la ciudad. Mientras tanto, los 6 soberanos intentan desesperadamente luchar contra las interminables hordas de monstruos que los mantienen separados, pero Hilbert logra regresar al castillo para proteger a Clays, pero él se niega a irse y dice que tiene una responsabilidad con el reino. Para entonces, Lynn acaba de caer de rodillas mientras le dice a Ines que Clays y Rain definitivamente se quedarán para asegurarse de que todos los demás salgan de la ciudad, después de que ambos están de acuerdo en que el dragón probablemente los quemará a ambos hasta convertirlos en cenizas. Noor se emociona al ver un dragón por primera vez y dice que realmente puede ir a ayudarlos si es tan grave. Lynn se sorprende al escuchar esto y pregunta ¿cómo? Entonces le recuerda lo que pasó cuando pelearon contra el emperador Goblin y le dice que solo tiene que usar la habilidad de explosión de viento para impulsarlo hacia la ciudad capital nuevamente. Esto le hace darse cuenta de que todavía está pensando desde la mentalidad de un debilucho, a diferencia de Noor, que piensa como un cavernícola delirante y sin ningún instinto de supervivencia. Mientras ella se prepara para ayudarlo, Clays se prepara para enfrentar al dragón y recuerda la conversación que tuvo con Deridra cuando le pidió por primera vez acceso a la mazmorra. Deridra se sorprendió de que no hubieran utilizado los tesoros de la mazmorra para enriquecer a ellos mismos, y cuando Clays explicó que simplemente estaban siendo cuidadosos, ya que muchos de los llamados tesoros podrían ser peligrosos, Deridra se burló de él por ser débil y prometió tomar la mazmorra por la fuerza. Momentos después llega a un punto alto en el castillo y recuerda el momento en que pasaría tiempo con Lynn antes de decidir luchar contra el dragón. Mientras el dragón camina para enfrentarlo, Ines se ofrece a ayudar a Lynn con la explosión de viento del hechizo y crea un campo de fuerza con forma de cañón para que pueda concentrar toda su energía en una explosión supercargada. Cuando ella le dice que la explosión será mucho más fuerte que la última vez, él intenta detenerlo, pero ella desata el hechizo explosión de viento y lo envía volando hacia la ciudad. Momentos después, Clays ve que el dragón se está preparando para usar su aliento ancestral, una poderosa explosión que destruyó todo el imperio hace más de un siglo. Sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, saca una espada llamada Explosión, espada que canaliza cada gramo de vida en su portador para asestar un golpe devastador en el ataque. Al ver esto, Rain y los soberanos se dan cuenta de que Clays está a punto de sacrificarse él mismo, por lo que todos observan en silencio y aceptan que la nación está a punto de ser destruida. Sin embargo, en el último segundo, Noor contrarresta la explosión del dragón con un golpe brutal que redirige la explosión hacia las llanuras abiertas. Esto también hace que el dragón caiga, pero rápidamente se levanta y se pregunta cómo el pequeño hombrecito pudo reunir la fuerza suficiente para asestar un golpe tan devastador. Enfadado, intenta inmediatamente acabar con él con un potente golpe de cola, pero Noor lo bloquea fácilmente y se da cuenta de que el temido dragón es mucho menos aterrador que lo que él simplemente sobrevivió. Cuando Lynn le disparó por primera vez hacia la ciudad, se desmayó y casi se estrella en el suelo, pero después de lograr recuperar la conciencia, utilizó una mejora física y un paso pluma para correr y saltar los muros. Después de su viaje al pasado, continúa luchando contra el dragón, mientras Lynn, Ines y Rollo intentan alcanzarlo. En ese momento, una gran roca es arrojada en su dirección, pero Ines logra protegerlos antes de ver a 3 emperadores Goblin dirigiéndose hacia ellos. Mientras intenta pensar en un plan de escape, Lynn recuerda cuando ella y Noor pelearon con el emperador Goblin colosal y se da cuenta de que estos 3 son unos pequeños tontos comparados con eso, así que le dice a Ines que se relaje. Sin embargo, cuando los goblins corren hacia ellos, su bravuconería inicial se desvanece hasta que Rollo usa sus poderes para evitar que los goblins se muevan. Lynn aprovecha inmediatamente la oportunidad para congelarlos y después de que Ines usa sus poderes para crear una espada poderosa, ella los rompe. Lynn entonces se pregunta si Rollo sabe lo poderoso que es porque puede decir fácilmente que él todavía está aterrorizado. Mientras tanto, el dragón de la calamidad se frustra porque Noor continúa rompiendo sus garras como si no fuera gran cosa. Después de un par de ataques más, ella vuela e intenta usar su ráfaga ancestral en él, pero él lo desvía fácilmente con la espada, sorprendiendo a Clays y a todos los demás. El dragón se siente, sin embargo, sorprendido aún más por esto y comienza a llorar afuera porque Noor se ha negado a reconocer su fuerza. En un último intento por dominarlo, ella intenta arrancarle la cabeza de un mordisco, pero él una vez más lo bloquea nuevamente y le astilla uno de los dientes en el proceso. Al momento siguiente, ella cae justo frente a él y se somete. Entonces, mira a su alrededor y decide calmarla para compensar todo el daño que ha causado el estrés extra generado. Después de darse cuenta también de
de que ella ya no quiere pelear más, se sienta con ella. En ese momento, Lina y los demás corren a su encuentro. Entonces se levanta y les asegura que no hay nada de qué preocuparse antes de agradecer a Rollo por usar sus poderes para calmar al dragón. Rollo se confunde con esto y pregunta de qué está hablando. Entonces Noor dice que solo estaba tratando de agradecerle por la ayuda, porque no hay manera de que un dragón tan poderoso se detuviera en seco por su culpa. Después de que Rollo explica que no tuvo absolutamente nada que ver con eso, Noor recuerda cuando habló de que la gente tenía miedo de sus poderes y cree que lo niega para protegerse. Entonces decide aceptar el reclamo de Rollo, pero de repente le pide que envíe al dragón lejos. Al oír esto, Ines le recuerda que es una criatura peligrosa e incluso Lin sugiere cortarle la cabeza, pero Noor insiste en mantenerlo vivo y dice que no tiene sentido atacarlo cuando ya se ha rendido. Después de que aceptan, Rollo duda y dice que solo puede intentar pedírselo amablemente. Entonces Noor le dice que Lin e Ines no tienen miedo de sus poderes para hacerlo sentir mejor. Luego, Rollo se acerca y comienza a comunicarse con el dragón antes de darse la vuelta para decirle que solo responderá a las órdenes de su amo. Mientras Ines y Lin se sorprenden por el hecho de que ahora ve a Noor como su amo, Noor se convence de que sea Rollo y pregunta si finalmente puede enviarlo a casa del dragón. Sin embargo, justo cuando el dragón anciano despega, un rayo masivo lo dispara fuera del cielo, dejándolos a todos en estado de shock. En ese momento, Deridra observa cómo se estrella contra la ladera de la montaña y después de echar un vistazo a la ciudad capital, convoca un ejército armado hasta los dientes para destruir lo que queda. Luego, recuerda el día anterior cuando su general del ejército le explicó todo sobre los equipos de última generación que habían desarrollado para la guerra. Mientras hacía planes con entusiasmo para destruir el reino de Clays, un caballero llamado Randius dio un paso adelante y le pidió que reconsiderara el ataque porque no sería beneficioso para su imperio a largo plazo. Cuando Deridra se negó a escuchar, Randius intentó explicar por qué hacer la guerra era inútil, pero Deridra lo pateó y dijo que nada le impediría tomar la mazmorra de reliquias perdidas para sí mismo. De vuelta al presente, Noor y los demás acaban de encontrar al dragón, pero Rollo sugiere acercarse para comprobar si sobrevivió a la explosión. En ese momento, Deridra los ve, pero él ignora a Noor y se centra en Ines y Lin. Después de escuchar que ella es una de las leyendas vivientes que protegen a la familia real, él ordenará a sus hombres que utilicen el blaster de plasma para borrarlas a ambas de la existencia. Mientras disparan el blaster, Ines agarra a Rollo y corre hacia una zanja para esconderse, mientras Lin intenta reunir suficiente magia para bloquearlo. Justo cuando se da cuenta de que la explosión es demasiado poderosa para su escudo divino, Noor lo bloquea con su espada negra y dispersa los rayos por la ladera de la montaña. Al ver esto, un general le dice a Deridra que probablemente no lograron apuntar al blaster correctamente, por lo que les ordena que lo disparen nuevamente para una segunda explosión. Para entonces, Noor ya había echado una mirada adecuada al ejército. Entonces, le pregunta a Ines si tiene alguna idea de lo que planean hacer. Después de decirle que no se detendrán hasta destruir la ciudad capital, ella sugiere retirarse para que puedan unirse a Rain y los demás para prepararse para la batalla. Lin luego le pregunta a Noor si él también quiere retirarse, pero justo cuando intenta decirles que deben correr para salvar sus vidas, ella decide ponerse de pie y luchar, pensando que él quiere lo mismo. En ese momento, Ines ve una lluvia de rayos de plasma que se dirigen hacia ellos, por lo que usa su escudo para bloquear el ataque. Deridra luego se retira del frente y les dice a sus soldados que se aseguren de que ellos no sobreviven. Sin otra opción, Noor decide distraer al ejército de Deridra corriendo como si nada solía hacerlo mientras buscaba miel hace muchos años. Luego les dice a Lin e Ines que aprovechen esa oportunidad para escapar, pero Lin decide ayudarlo con su habilidad de ráfaga de viento. Él se confunde y trata de explicar que no está tratando de asumir todo un ejército por sí solo, pero ella lo dispara al aire antes de que pueda siquiera parpadear. Después de bloquear múltiples explosiones, aterriza justo frente a 1000 soldados y desarma a todos y cada uno de ellos de un solo golpe. Mientras Deridra intenta asimilar lo que acaba de pasar, Noor continúa corriendo alrededor de su ejército y destruyendo todas sus armas. Mientras las espadas que arrojó comienzan a llover sobre los soldados, Deridra finalmente consigue una mirada bien a Noor y se da cuenta de que es el tipo con aspecto de campesino que ignoraron cuando primero vio a Ines y Lin. En ese momento, Noor toma la espada y comienza a caminar de regreso hacia él. Entonces Deridra intenta correr, pero recuerda que su armadura estaba hecha de oricalco, un metal inmensamente poderoso. Entonces saca su espada para enfrentarse a Noor. Sin embargo, Noor corre junto a él y lanza sus cañones blaster al aire para asegurarse de que todas sus armas estén destruidas. Después de que casi aplastan a Deridra, él se cae y tiembla mientras Noor camina lentamente y deja caer la espada justo delante de él. En ese momento, Deridra recuerda haber visto la espada detrás del trono de Clay
Clays y se da cuenta de que Noor debe ser aún más poderoso, porque Clays tuvo que usar ambas manos para balancear la espada, mientras Noor la trata como una pala. Esta constatación le hace perder el control de la vejiga, pero después de ver que Noor está tratando de recuperar el aliento, rápidamente se sube a un caballo y abandona a sus soldados heridos. Cuando Noor aterrizó por primera vez frente al ejército de Deridra y desvió todas sus armas, echó un vistazo a Deridra y se preguntó por qué una persona mayor estaba cubierta con oro de 24 quilates en el campo de batalla. Sin embargo, con innumerables espadas a punto de llover, salió corriendo para continuar desarmando a los soldados y también destruyó sus tanques en el proceso. Después de esto, volvió a pasar corriendo junto a Deridra y se preguntó por qué estaba allí parado, hasta que finalmente se tomó un momento para recuperar el aliento. Fue entonces cuando Deridra lo reconoció y sacó su espada. Al ver esto, Noor solo tenía curiosidad por saber cómo el Rey Brillante sabía quién era, así que empezó a caminar, pero de repente se dio cuenta de que todavía tenía que destruir su desintegrador. Después de huir y destruir los últimos tanques, se preocupó por Deridra y volvió a ver cómo estaba, pero para entonces Deridra ya estaba en el suelo orinándose y preguntándole a Noor por qué aún no le había cortado la cabeza, en un intento de hacerlo sentir un poco menos asustado. Noor dejó caer la espada y trató de controlar su respiración antes de forzar una sonrisa para mostrarle a Deridra que no era ningún psicópata. Sin embargo, todo lo que Deridra vio fue un demonio a punto de drenar su alma inútil, así que rápidamente saltó sobre su caballo y salió corriendo. En ese momento, el cuerpo de Noor comienza a apagarse cuando finalmente siente los efectos de probar sus límites durante tanto tiempo. Pero justo cuando está a punto de desmayarse, Miane y Dandalk eliminan al resto de soldados intentando atacarlo. Momentos después, Gilbert aparece y se sorprende al ver que él solo diezmó a un ejército entero. Zeke también aparece para ayudar y agradece con calma a Noor por todo lo que hizo antes de unirse a Gilbert para eliminar a todos los soldados que aún caminan en el campo de batalla. Al ver esto, Zane le dice a Oaken que le pidió específicamente a Zeke que no eliminara a ellos, pero Oaken le recuerda que no habrían tenido una ciudad capital a la que regresar si Deridra hubiese tenido éxito. Zane todavía insiste en que torturar a los soldados para obtener respuestas habría sido la mejor opción, pero después de ver la mirada preocupada en el rostro de Oaken, afirma que fue solo una broma. Oaken luego convoca a un escuadrón de magos para capturar a cualquier soldado que haya logrado sobrevivir aún, y después de crear un muro de tierra para atraparlos, Zane le dice a su escuadrón de sanadores que atiendan a los sobrevivientes para que puedan obtener respuestas. Mientras Dandalk y Miane continúan luchando, Noor se da cuenta de que los 6 soberanos eran los maestros que le enseñaron hace tantos años. Minutos después, Lyn usa sus habilidades curativas para restaurar su fuerza, pero ella todavía sugiere descansar ya que él gastó demasiada energía después de decirle que no se preocupe. Noor se levanta y escucha a Zeke decir que los soldados capturados finalmente soltaron información sobre el plan de Deridra para el reino. Resulta que el ejército fue el ataque final de ellos, y como ya han acabado con los monstruos, Oaken decide dar por terminado el asunto por el día, ya que Deridra probablemente ya se escapó. Noor les dice que realmente vio a Deridra, pero incluso después de describir su armadura, Oaken insiste en que no tiene sentido intentar perseguirlo a menos que puedan volar. En ese momento, Noor se acuerda del dragón, por lo que los lleva a verlo. Y mientras Oaken lucha por creer lo que ve, Zane comienza a curar al dragón y le recuerda a Oaken quién es Noor. Después de que se ponen al día, Oaken pregunta si realmente puede lograr que el dragón lleve a todos ellos, pero Noor explica que Rollo es el único con poder suficiente para dar órdenes. Sorprendido, Oaken le pregunta a Rollo si realmente tiene tanta confianza en sus habilidades, y cuando Rollo dice que en realidad no tiene ningún sentido de autoestima, Oaken casi se enoja con él mismo, temiendo que quizás hayan firmado su certificado de defunción. Noor intenta explicar qué es Rollo, pero entonces el dragón se despierta e inmediatamente comienza a gritar como si fuera su culpa que fuese explotado. Rollo usa inmediatamente sus poderes para comprender lo que está sintiendo, pero Noor se da cuenta fácilmente de que está enojado. Después de que Rollo dice que quiere venganza, deciden ir tras él y ayudarlo a obtener venganza contra Deridra, pero entonces Lyn e Ines deciden unirse al viaje. Noor recuerda su miedo a las alturas y se arrepiente de haberlos traído a ver al dragón antes de aceptar unirse. Después de que Zane también decide unirse, Karyu aparece y dice que necesitarán sus habilidades para mantener al dragón oculto, ya que podrían acercarse al borde del imperio. En ese momento, Clays y Rain también aparecen. Entonces, Lyn corre a saludar a su padre mientras Ines se disculpa con Rain por fallar en la misión que él le dio. Después de decirle que no se preocupe por eso, Clays le dice a Rain que se una a ellos y tome cualquier decisión importante en su lugar. Tan pronto como todos suben a la espalda del dragón, Rollo le da la señal para despegar. Entonces,
Dandalk le pregunta a Zeke por qué no le dijo nada a Nur. Zeke luego dice que ver lo que ha podido lograr sin ellos lo hizo darse cuenta de que ha estado sobreestimando sus habilidades. Minutos después, el dragón anciano llega a un río cerca de la frontera, pero como todavía luchan por encontrar alguna señal de Deridra, Karyu sugiere regresar porque pronto estarán en territorio del Imperio, lo que significa que probablemente les dispararán desde el cielo. En ese momento, Lin ve a Deridra en el puente, pero Karyu todavía insiste en que no llegarán a él a tiempo. Rain luego se toma un momento para pensar y dice que tienen que capturarlo pase lo que pase, porque es probable que prepare un plan aún mejor y declare la guerra a la capital tan pronto como restaure su ejército. Al escuchar esto, Ines pide permiso para destruir sus muros y defensas. Entonces, Rain le dice que haga todo lo posible, ya que podrían tener que usar las paredes como ruta de escape después de destruir todo lo que ve. El dragón anciano vuela al territorio del Imperio para continuar persiguiendo a Deridra. Entonces, Line se prepara para lo que podría ser la mayor batalla de toda su vida. Después de mirar a su alrededor y recordar que está con las personas más fuertes del planeta, ella ve a Nur en una pose meditativa y piensa que él también se está preparando para la batalla, sin darse cuenta de que su cerebro presionó el botón de repetición en el momento en que despegaron. Varios minutos después, Deridra regresa a su palacio e inmediatamente comienza a culpar a sus consejeros por ser inútiles y dar al ejército armas inútiles. Al momento siguiente, ve al dragón anciano volando directamente hacia ellos y casi se desmaya mientras lucha por comprender cómo sobrevivió. Después de recordar quién es Zain, pierde el control y comienza a gritarle a todos que encuentren una solución. Entonces Randias intenta calmarlo, pero él continúa gritando y le dice a Randias que busque una solución en lugar de ser un caballero inútil. Al escuchar esto, Randias sale tranquilamente con un plan en mente, pero Deridra no le hace caso y les dice a sus 3 subordinados que disparen un arma llamada los Caranos. Todos le advierten inmediatamente y le explican que el arma todavía es demasiado inestable, pero él se niega a escuchar y dice que solo necesitan una oportunidad para ganar. Una vez más, el ingeniero superior intenta advertirle del peligro de su uso, pero Deridra lo patea contra una pared y ordena a los otros 2 que usen el rastreo de maná para asegurarse de que tenga suficiente energía para acabar con el dragón anciano. Al momento siguiente, desvían toda la energía de la ciudad para alimentar el arma. Y después de que Deridra da la orden, lanzan una potente ráfaga hacia el dragón, pero Nur lo desvía en el último segundo, provocando que la explosión se redirija. Al ver esto, Deridra se asusta y pregunta por qué regresa hacia ellos. Entonces, le recuerdan las configuraciones de rastreo de maná que sugirió y le explican que se está dirigiendo a sus reservas de maná. Cuando comienza a culparlos nuevamente, renuncian a sus trabajos y salen corriendo a salvarse ellos mismos. El gran rey entonces se derrumba al ver cómo su imperio se derrumba ante sus ojos. Segundos atrás, Nur había saltado de la espalda del dragón anciano para bloquear la explosión, pero terminó estrellándose contra el castillo de alta tecnología de Deridra, mientras Randias y su orden de caballeros se preparan para cortarle la cabeza por traer la destrucción del imperio. Nur irrumpe y les dice que se relajen. Luego de que Randias se niega, todos cargan contra él, pero él los empuja fácilmente hacia atrás y empuja la cabeza de Deridra contra el suelo para proteger a él. Randias luego pregunta si es algún tipo de guardaespaldas, pero él explica que simplemente no quiere que lastimen a un ser obviamente débil y viejo inútil. Al momento siguiente, uno de los caballeros lanza una granada mágica. Entonces Nur patea a Deridra contra la pared y pregunta por qué intentan atacarlo si él es el emperador. Luego explican cómo ha puesto en peligro la vida de todos en el imperio y lanzan un par de granadas más, pero Nur usa la habilidad del paso pluma para agarrar a Deridra y arrojarlo al suelo. Después de decir que Deridra probablemente estirará la pata muy pronto, Nur pregunta por qué no pueden simplemente esperar a que la naturaleza haga lo suyo. Entonces Randias explica que necesitan cortarle la cabeza para mostrarle al ejército de Clays que nunca tuvieron intención de iniciar una guerra. En ese momento Rain y los demás entran y Line corre inmediatamente hacia Nur para asegurarse de que esté bien. Rain luego le agradece por todo y promete encargarse del resto. Entonces Nur les desea suerte y se va. Después de saludar a Randias y a los otros caballeros, Rain explica que ellos tampoco tienen intención de pelear y solo quiere tomar a Deridra para que pueda pagar por sus crímenes. Cuando Deridra pide perdón, Rain promete perdonarlo antes de que de repente comiencen a enumerar el número de personas que fueron devoradas por monstruos o aplastadas por los escombros debido al ataque que lanzó contra la capital. Continúa diciendo que Deridra solo recibirá el perdón si experimenta la misma cantidad de dolor que sintieron todas esas personas. Pero Deridra se confunde con esto. Entonces Zain explica que literalmente lo desmembrarán miembro por miembro y lo volverán a unir a él cada vez para que pueda seguir sufriendo hasta que quede satisfecho. Al oír esto, Deridra
Deridra libera un charco humeante de orina y trata de suplicar, pero Rain le dice que no se preocupe, ya que planean mantenerlo con vida a través de todo. Momentos después, Line cura por completo a Noor y después de agradecerle, echa un vistazo a todos los hornos de maná y comienza a sentirse mal, ya que nunca tuvo la intención de causar tanto daño. Después de que ella le dice que no se preocupe por eso, Rain regresa con los demás y les dice que la guerra había terminado oficialmente. Con Deridra a punto de ser puesto tras las rejas, la Orden de Caballeros decidió entrenar a su nieto para tomar el trono a su debido tiempo. En ese momento, Randias y los caballeros salen a disculparse con Noor por su hostilidad anterior y también le agradecen por detenerlos porque un Deridra sin vida hubiera probablemente resultado en una guerra civil. Después de decirles que no se preocupen por eso, Noor se disculpa por los hornos de maná y les agradece por construir un castillo tan grande porque era la única razón por la que él logró sobrevivir después de saltar del dragón anciano. Al escuchar esto, Randias comienza a reír cuando finalmente se da cuenta de que Noor es solo un bicho raro demasiado poderoso, pero todos ellos siguen prometiendo acudir corriendo si alguna vez necesita su ayuda para cualquier cosa. En ese momento, Rollo le dice a Noor que el dragón anciano está cansado de quedarse en el imperio, por lo que se despiden y se van. Mucho más tarde, regresan a casa y Clace inmediatamente le pide a Noor que nombre alguna recompensa que quiera, pero Noor se niega una vez más. Cuando Clace insiste en darle algo, recuerda la situación de Rollo y le pregunta a Clace dejarle vivir una vida normal en la ciudad bajo el cuidado adecuado como cualquier otro ciudadano. Clace se sorprende por esto y se toma un momento para pensar, dado que albergar a un demonio como Rollo podría causar un problema con Mitra. Sin embargo, después de que Noor se niega a aceptar nada más y le dice que desvíe esos recursos a los civiles afectados, Clace comienza a reír y acepta. En un sueño más tarde, esa noche, Rollo recuerda su deseo de toda la vida de comer buena comida y ser útil a la gente sin recibir una paliza brutal a cambio. Después de despertarse, se dirige a cenar con Ines, quien luego le explica que él vivirá con ella durante el futuro previsible. Minutos después, se da cuenta de que no ha tocado la comida y le dice que la coma. Entonces lentamente toma un bocado del pan y de inmediato comienza a llorar lágrimas de alegría. Al día siguiente, los civiles evacuados comienzan a regresar al reino, por lo que Noor también se dirige a ver cómo están todos. Después de ver que afortunadamente el edificio del gremio se salvó del ataque, ve el cartel y lo recoge antes de pensar en el día en que el maestro del gremio escuchó que no había logrado aprender ni una sola habilidad y se negó a convertirlo en aventurero. Antes de todo esto, comenzó inscribiéndose en la Academia de Espadachines y le mostró a Zig el permiso que obtuvo del maestro del gremio porque era la primera vez que un joven niño había aparecido para entrenar. Al final del primer día, Zig vio que sus manos sangraban y estaba convencido de que saldría el día 10, pero después de 10 días, se sorprendió al ver que Noor todavía se entrenaba con los otros estudiantes y ya los está superando. Días después, les presentó una nueva clase de entrenamiento utilizando una roca, y mientras los otros estudiantes estaban demasiado asustados para mantenerse firmes, Noor permaneció calmado y usó su habilidad de parada para bloquearlo. Incluso después de dislocarse el hombro, todavía tomó la espada para continuar luchando, lo que hizo que Zig finalmente se diera cuenta de que estaba construido de manera diferente. Pronto comenzó a molestarlo diciendo que quería dominar una habilidad. Entonces, Zig lo llevó al patio una tarde y demostró una habilidad increíblemente rápida para ver si pudiera seguirlo. Mientras Noor lo elogiaba con entusiasmo, Zig ya había aceptado que la habilidad era demasiado avanzada para él hasta que Noor comenzó a explicarle todos los pasos que dio en esa fracción de segundo. En ese momento, vio un potencial infinito y quiso convertir a Noor en una persona viva arma. Pero al final del curso de entrenamiento, Noor todavía estaba atrapado con la misma parada habilidad, y como no se consideró lo suficientemente bueno como para registrarlo, Zig le dijo que probara otro curso y se sintió decepcionado porque tenía muchas esperanzas puestas en Noor. Al día siguiente, Noor se inscribió en el curso de Dandals, y como era de esperar, el pelirrojo soberano se sorprendió al ver a un niño de aspecto tan flaco inscribirse en una clase tan brutal curso. Sin embargo, después de semanas de entrenamiento, Noor estaba al mismo nivel que el mejor de los de Dandalk estudiantes. Mientras entrenaba con rocas una tarde, uno de los hombres de Dandalk accidentalmente provocó que un enorme trozo de roca cayera hacia ellos, pero Noor permaneció en su lugar, listo para recibir el golpe. Dandalk inmediatamente se abalanzó para salvarlo, pero quedó asombrado por sus agallas, por lo que también decidió convertir a Noor en el arma definitiva. Pero al final del curso, nada había cambiado, por lo que también tomó la dolorosa decisión de enviar lejos a Noor. A continuación estaba el curso de tiro con arco de Miané, pero a diferencia de los demás, ella inmediatamente quiso que Noor se fuera tan pronto como apareció, así que le dijo que intentara golpear un palo con una piedra desde más de 1 milla de distancia.
estancia. Después de que Nur golpeó el palo casualmente 2 veces, aceptó dejarlo entrenar, pero en lugar de un arco y una flecha como los otros estudiantes, lo hizo entrenar arrojándole piedras a un escudo hasta que se cansó y pidió un arco y una flecha. Ella aceptó a regañadientes, pero su agarre era demasiado fuerte para un arco promedio, y después de que él destruyó literalmente todos los arcos que tenía guardados, decidió dejarlo ir. Él usó el de ella pensando que sería demasiado fuerte para él. Una vez más, él destruyó el arco, por lo que ella lo hizo continuar con rocas y finalmente le preguntaron cómo había aprendido a lanzar así. Luego explicó cómo solía cazar un pájaro llamado Trueno lanzándole rocas, pero a ella le costaba creerle porque los cazadores y arqueros experimentados lo encontraban imposible de atrapar a ese pájaro. Al finalizar el curso, una vez más no había logrado aprender una buena habilidad, así que ella lo mandó a empacar, pero se preguntó por qué se molestaba con todas esas asombrosas estadísticas que ya tenía. A continuación fue el curso de espionaje con Karou, y una vez más Nur pasó fácilmente el curso, pero aún no logró aprender las habilidades adecuadas para registrarse como aventurero. Entonces Karou dio la mala noticia, pero también pudo ver que tenía un potencial inmenso. Después de irse, Nur se inscribió inmediatamente en el curso de Oken, pero después de semanas de intentarlo, no pudo usar ni un rastro de magia. Entonces Oken se dio cuenta de que no tenía maná fluyendo a través de él y sugirió pasar algún tiempo en la cámara de resonancia de maná. Después de advertirle que se fuera tan pronto como se sintiera incómodo, Oken se fue y casi se asustó de gran manera un par de días después, cuando otro estudiante le dijo que Nur todavía estaba en la cámara. Inmediatamente se apresuró a salvar a Nur, pero el chico simplemente estuvo tranquilo todo este tiempo e incluso persiguió a Oken para poder mantener su enfoque. Desafortunadamente, al final del curso, solo pudo usar el hechizo llama pequeña, lo que hizo que Oken pensara que era una causa perdida hasta que convocó a 2 llamas pequeñas con ambas manos, una hazaña que le llevó 50 años dominar. Lamentablemente, esto todavía no fue suficiente para registrarlo. Entonces Nur se fue e hizo su última parada en la Academia de Sanadores de Zain. Después de que Zain explicó que necesitaba haber recibido bendiciones divinas al nacer para incluso calificar, Nur se negó a irse, por lo que Zain lo dejó afuera durante semanas, hasta que casi perdió su vida por el frío brutal. Sin embargo, incluso después de entrenarlo de cerca durante los 3 meses, Nur aún no pudo desarrollar una buena habilidad además de curación baja. Entonces, Zain decidió despedirlo también, pero explicó que su capacidad de usar curación baja no es nada menos que un milagro. Al día siguiente, Zain escuchó que Nur había abandonado la ciudad, por lo que convocó una reunión con todos los demás, y todos se enojaron porque, a pesar de sus fracasos, podían ver que Nur tenía el potencial de superarlos a todos. Después de acordar recuperarlo y entrenarlo juntos, todos comenzaron a buscar por él. De vuelta al presente, ingresa al gremio para devolver el cartel al maestro del gremio, y después de que ambos se pongan al día sobre lo que sucedió en los últimos días, el maestro del gremio le pregunta si necesita un trabajo, porque el gremio de construcción podría necesitar un par de manos extra. Horas después, comienza a trabajar en un sitio y recuerda todo lo que sucedió. Mientras Clays y Rain discuten cómo la santa teocracia de Mitra ayudó a Deridra a atacar a ellos, porque las monopiedras utilizadas para controlar esos monstruos solo se pueden desarrollar en Mitra. Después de aceptar que aún tienen mucho de qué preocuparse, Clays decide centrarse en la reconstrucción, ya que todavía tienen a los 6 soberanos y a un aventurero de rango F muy poderoso que incluso sabe lo poderoso que es. Temprano al día siguiente, Lin aparece en el sitio para repartir comida, y después de ver a Nur, corre a saludarlo y también le da un poco de pan. Después de comer, también decide centrarse en ayudar a reconstruir la ciudad y salva a otro trabajador de la caída de escombros. Se plantea por qué nadie pudo encontrar a Nur cuando vivió en el bosque justo más allá de la ciudad esa vez. Comenta la parte 2 para descubrirlo, y no olvides dejar un like y suscribirte si quieres ver más vídeos como este resumen.